Regresamos con más aquí en Negocios en Imagen y nos da muchísimo gusto tener en la línea telefónica a Luis Fernando Lezama. Él es presidente del Comité Técnico Soy Paciente. Luis Fernando, muy buenas tardes. Te saludan Rogelio Varelia y Juan Carlos de la C. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan Carlos. Muy buenas tardes, Rogelio. Muchas Pues gracias. primero que nada, te agradecemos que estés con nosotros esta tarde y pues existe muchos ires y venires por esta ley que por primera ocasión, por votación unánime e histórica en el Senado, se aprobó para el establecimiento efectivo de derechos de los pacientes en la Ley General de la Salud. ¿Por qué no nos platicas un poco acerca de este tema? Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, desde el punto de vista de Soy Paciente, que es una organización de la sociedad civil, no ligada a ninguna organización, digamos, partidista ni pública en ningún tipo, un grupo simplemente de académicos y de investigadores que vemos desde la óptica de los que tenemos experiencia en el trabajo con salud, digamos que la historia y el camino hacia cómo lograr que los pacientes, todos nosotros, desarrollemos una mejor cultura respecto de cómo aprovechar al máximo, por un lado, las medidas de las que disponemos para mejorar nuestra salud y mantenerla, y por el otro lado, los servicios de salud que la Ley General de Salud establece como parte del derecho a la protección de la salud. En el contexto, digamos, de esta modificación en la cual se habla del derecho a la protección de la salud, pues uno de los temas más importantes es que la prestación de los servicios y el aprovechamiento de los servicios desde el punto de vista de los derechos de los pacientes no está claramente establecido cuáles son los alcances que se tienen en la ley. Fundamentalmente, aunque la ley dice que todos los pacientes tienen derecho cuando ingresan a un servicio de salud a que se les informe claramente cuáles son, digamos, los procedimientos médicos o de diagnóstico que se les van a hacer, qué se espera de esos procedimientos médicos, qué, digamos, qué resultados tendrían y eventualmente qué riesgos pueden tener ante el hecho de estos procedimientos. Y ellos pueden, a partir de esto, nosotros podemos aceptar o no el que se lleven a cabo estos procedimientos. En la realidad es que nosotros vemos que esta parte no está muy claramente establecida. Los senadores de la Comisión de Salud y de la Comisión de Asuntos Legislativos presentaron un proyecto el que nosotros apoyamos porque es el primer proyecto en el cual se incorpora a la ley el derecho de que los servicios privados, al igual que los servicios públicos, deban proporcionarle toda la información necesaria a los pacientes para que los pacientes puedan tomar mejores decisiones respecto de cómo atender y cuidar su salud. Como sabemos, uno de los temas importantes es que antes de la pandemia, el 41% del gasto que se genera en salud lo ponía la gente de sus bolsillos, independientemente de que tenga seguridad social o de que tenga seguro de gastos médicos. Independientemente de todo eso, el 41% era. Pero en el transcurso que llevamos de la pandemia ha subido hasta el 47%. O sea, el gasto que la gente está haciendo en el cuidado de su salud se ha incrementado por múltiples razones. Y una de estas razones es evidentemente que un muy alto porcentaje, la encuesta de salud acepta hasta cerca de un 70% de la atención ambulatoria, o sea, la atención que se hizo a gente que no era hospitalizada, sino a gente que salía a las calles y que se contagiaba de COVID, hasta el 70% se atendió en servicios privados, Por lo cual supuesto. pues evidentemente ha aumentado de una manera muy importante
el gasto que la gente hace en salud. Y muchas de las veces el gran problema de esto es que no se tiene una idea clara de cuál es la información que yo debo tener para elegir mis mejores opciones de cuidado de la salud. Por primera vez, aunque digamos todavía no es completo, pero por primera vez la legislación de salud establece en esta propuesta del Senado que los servicios de salud, particularmente en este caso privados, deban informarle a los pacientes de cuál es el costo de los servicios que van a tener. Claro, por Entre supuesto. otras cosas, como esta que digo, de cuáles son los procedimientos que se van a hacer, qué se espera con esos procedimientos, para qué sirven, etcétera, etcétera. Pero una parte importante también es que pueda saber la gente, bueno, y eso, ¿cuánto me va a costar? Por supuesto, Fernando. Sabemos que Claro, es una situación real, una situación que desafortunadamente han encarado muchas familias en nuestro país, no solamente con el tema de COVID, también por el rezago que hay de otros procedimientos en el sector salud y que pues tienen que acudir a la medicina privada. Fernando, en ese sentido, ¿tú qué esperas de pues, estas modificaciones a la Ley General de Salud en lo que se refiere a los derechos del paciente en el sector público a partir pues de este rezago que mencionamos de cirugías, de procedimientos y que pues se patea el balón hacia adelante y las familias pues realmente se truenan los dedos porque no saben qué hacer en una situación como la que estamos viviendo de coyuntura económica complicada y donde la alternativa privada pues desafortunadamente cada vez es más escasa? sí, por supuesto. Digamos que un tema que es muy importante en este punto también es el COVID no solo tiene efectos en el momento en el que se cursa con la enfermedad y eventualmente tiene, digamos, un desenlace fatal, pero muchos de los casos que se resuelven y que la gente regresa a sus casas, regresa con una gran cantidad de Por secuelas. supuesto. Y esto le va a costar calidad de vida, pero también probablemente lo va a llevar a tener que mantener un gasto como ya una enfermedad crónica. Definitivamente. Entonces, realmente nosotros lo que pensamos es que por el lado de los pacientes, la gente tiene que tener muy claro pues estas repercusiones que va a tener y entonces pues sacarle el máximo provecho a su propia condición de salud, o sea, recuperar los buenos hábitos, cuidarse, hacer toda una serie de cosas para mantener su salud. Pero por el otro lado, también pensamos que, bueno, pues que el gobierno y el Estado en su conjunto, incluyendo ahí sí públicos y privados, tenemos que tener muy claro que cuando verdaderamente termine esta fase crítica de las enfermedades agudas, entonces tenemos que pensar en el tipo de servicios que tenemos que tener. Claro. Ya de por sí, como bien mencionas, tenemos un gran rezago con diagnósticos, tenemos tiempos muy largos de espera para cirugías y la propia gente a veces tarda mucho en acudir a atenderse o a particularmente cuando tiene algún problema y se espera mucho para acudir al servicio o espera que se resuelva por la vía de la alta especialidad, lo cual también es muy costoso, ¿no? Completamente de acuerdo. Luis Fernando Lezama, él es el presidente del Comité Técnico de Soy Paciente. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Es importante lo que señalas. Tiene que haber también conciencia por parte de nosotros como pacientes para tomar las medidas necesarias y también por parte de los servicios de salud. Es importante que den a conocer información precisa para que no haya problemas dentro de las familias y de las personas que desafortunadamente salen enfermas o que tienen o que sufren alguna enfermedad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Luis Fernando. Al contrario, muchas gracias a ustedes y muchas felicidades al auditorio y